Muy buenos días, hermanos. Podemos tomar asiento. Acompáñenme ahí en sus puestos a levantar una oración. Padre, gracias sean dadas a ti, toda la gloria sea para ti, Señor, porque por tu misericordia y por tu bondad hemos podido llegar hasta este lugar, porque tú nos has traído, Señor, nos has proveído, Señor, los medios para acercarnos. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos abra la mente, nos abra los ojos, los oídos, Dios que estás en el cielo, para que podamos comprender la palabra. En el nombre de Jesús suplico porque este tiempo sea verdaderamente un tiempo agradable para ti, Señor, que nuestra disposición de mente y corazón sea una ofrenda para ti en la mañana de hoy, Señor. Yo te pido en el nombre de Cristo, Señor, que no permitas que hable palabra mía, Señor, sino que podamos verdaderamente ser edificados, Dios, con toda bendición espiritual, Señor, con todas las riquezas de Cristo, Señor, esas riquezas, como dice la palabra, inescrutables, Dios, que son mucho más valiosas que todo el oro y la plata del mundo. En el nombre de Jesús, nuestro amado Rey, nos sometemos a ti, a tu autoridad, Señor. Confesamos con nuestra boca que un solo Dios tenemos, Jesucristo el Señor, un solo Espíritu que nos santifica, tu Espíritu Santo, un solo Padre en el cielo, y ese eres tu Dios. Oramos, Señor, por nuestros niños, porque traigas, Señor, tranquilidad, paz en ellos, Señor, a lo largo del culto, de tal manera que vayan siendo edificados, Señor, y sus padres también puedan recibir la palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muy buenos días, iglesia. Creo que le prestemos atención realmente por la gracia de Dios. Hoy puedo estar predicando. Anoche estuve a punto de irme para la clínica, pero bueno, Dios es bueno, amén. El día de hoy vamos a iniciar en este espacio de las 9 de la mañana un pequeño estudio, va a ser corto, yo creo que 2 o 3 domingos, hablando de un tema que a veces no tenemos muy claro, pero que se hace necesario recordar, es el tema de la reforma. La reforma, a veces nos identificamos como cristianos, nos dicen en la calle, bueno, protestantes o evangélicos, y a veces no tenemos clara cuál es la distinción y por qué no nos identificamos como católicos o por qué diferimos del catolicismo. Este mes, el día 31 de octubre, se celebran 500 años de la Reforma protestante. El 31 de julio de 1517, un monje llamado Martín Lutero clavó 95 tesis en las puertas de la catedral donde él estaba allí en Alemania. Vamos a tratar de entender no tanto historia, porque no vamos a hacer una clase de historia el día de hoy, eso lo haremos en teología, pero quiero concentrarme en 5 principios que se conocen como las 5 solas de la reforma, que son necesarias que nosotros tengamos en claro, y eso es lo que nos diferencia realmente en primer sentido del catolicismo romano, pero en segundo sentido, y creo que muy importante el día de hoy, del falso evangelio. Hablar de la reforma para muchos puede ser intrascendente, para muchos puede sonar como aburrido estar pensando en eso en la mañana de hoy, pero con lo que estamos viendo en el mundo, creo que se hace muy necesario reafirmar esto de la reforma protestante. El actual Papa, el actual líder de la Iglesia Católica, está haciendo esfuerzos muy grandes por volver a traer a los cristianos al seno del catolicismo, y muchos pastores reconocidos están copiando. De hecho, ahorita este mes va a haber una reunión allá precisamente en Alemania, en Wittenberg, la ciudad donde Lutero inició esta reforma, donde se va a reunir el Papa con los líderes principales de la iglesia cristiana en Alemania.
van a hacer una celebración de la Reforma y muchos anticipan que se le va a quitar la excomunión que tuvo Lutero por haber levantado estas tesis. Para algunos puede ser bueno, se acaba la enemistad, pero no es nada bueno, no es nada bueno. ¿Por qué? Porque las doctrinas fundamentales que diferencian el verdadero cristianismo del catolicismo no han desaparecido a lo largo de estos 5 siglos. De hecho, el estado espiritual de la Iglesia católico romana no ha mejorado, ha empeorado a lo largo de estos 5 siglos. Pero nosotros somos una generación que se ha levantado en este siglo donde una de las palabras más o los términos que más se nos ha enseñado es tolerancia. Entonces somos una generación que ha venido siendo bombardeada, que ha venido siendo instruida hacia ser inclusivos, a ser tolerantes y tratar de ver a todos como hijos de Dios. Y esa es una de las primeras diferencias. La Escritura es enfática en afirmar que no todos son hijos de Dios. Esa es una cosa muy importante. La Escritura declara que solamente hay salvación por Cristo. Y como para que tengamos idea, no vamos a estar estudiando, pero el último catequismo, que es como la doctrina católica que fue publicado el siglo pasado, incluye nuevas cosas que mantienen las diferencias irreconciliables que tuvo Lutero en su momento, los reformadores de 1500 en su momento, hoy permanecen y de hecho han crecido. Por ejemplo, la doctrina de la infalibilidad papal, es decir, una doctrina donde el último catequismo se habla de que los papas no fallan, es decir, que un papa todo lo que diga es directamente palabra de Dios y equiparable en su totalidad a las Escrituras. Esto no estaba cuando Lutero clavó sus 95 tesis, o sea que eso es un síntoma, un indicador de que en la vida espiritual del catolicismo va empeorando. El que no haya habido esa doctrina anterior es la razón, cuando en teología lleguemos a estudiar historia del cristianismo, vamos a encontrarnos con que muchos papas juzgaban a los papas anteriores y algunos llegaron al punto de desenterrar a los cuerpos, los esqueletos de un papa anterior, los sentaban en sillas de tribunal y los condenaban por lo que habían enseñado. Eso se abolió con la enseñanza, con la doctrina de la infalibilidad papal, que es completamente contraria a la palabra de Dios. Por otro lado, la doctrina de la asunción de María aparece en el último catequismo, es decir, el Papa Pío XII fue el que declaró que María había sido llevada en cuerpo y alma al cielo y la ponen como corredentora junto con Cristo. Es allí donde se declara que María es reina del universo y se habla, si ustedes leen ese catequismo, de María como la siguiente Eva. Recuerden que estudiamos, de hecho fue la prédica hace 8 días, Cristo el postrer Adán. Ellos ponen a María como la postrer Eva, es decir, en María somos también redimidos. Es decir, una cantidad de cosas que son completamente irreconciliables y es necesario, porque algunos dicen, bueno, pero ¿cuál es la necesidad de hablar del catolicismo? ¿Qué falta de amor? Es todo lo contrario. Aquí no estoy promoviendo con esta explicación el aborrecimiento de los católicos ni el odio a los católicos, sino todo lo contrario. Quiero despertar en ustedes amor por ellos para predicarles la verdad y que se den cuenta que la doctrina que están siguiendo es una doctrina diabólica y que les va a conducir a la condenación eterna. Ahora bien, como les dije, esto es más o menos historia. Lutero, muchos de nosotros cuando escuchamos en el colegio hace 3 décadas acerca de Lutero y de los cristianos, se nos decía que Lutero era un monje que se había enamorado de una monja y entonces
lo que había hecho era rebelarse para poder casarse con esta mujer. Eso no aparece en ningún libro de historia, no estoy hablando de libros cristianos, sino la historia de la humanidad registra estos acontecimientos de la Reforma tal cual como nosotros los conocemos. Arrancó básicamente el motivo principal por el que Lutero se levanta en contra de la iglesia es la llamada venta de indulgencias, la venta del perdón de pecados, literalmente como una transacción comercial. La iglesia arrancó mandando emisarios, Roma, emisarios por toda Europa. Eso está en los libros de historia, vuelvo a decirles, es importante, eso no es que lo escribió un pastor, eso está en la historia de la humanidad. Historiadores que aborrecen a Cristo, historiadores que aborrecen la iglesia cristiana, van a contar exactamente lo mismo, porque así quedó registrado en los anales de la historia. Venta de indulgencias, estos emisarios iban por toda Europa, por cada aldea, por cada poblado, ofreciendo con listado en mano una suerte de catálogo, donde decía, bueno, si usted ha mentido, eso, el perdón de eso son, no sé, 100 pesos. Si usted ha adulterado, eso le cuesta 500 pesos. Si usted en algún momento ha consultado a un brujo, eso le cuesta 1000 pesos. Y al final totalizaban, la persona pagaba y se le entregaba un certificado de salvación. La persona tenía un certificado que le decía que era salvo, o sea que no se preocupara porque ya su salvación estaba asegurada. Para ser honestos, Lutero se aguantó eso. Porque a veces pensamos en Lutero como un Pablo, pero el Lutero está bien lejos de ser un Pablo. Fue un hombre usado por Dios, pero Lutero aceptó esto. Es decir, es importante comprender que cuando eso pasó, Lutero no dijo nada. Es decir, él mismo en la parroquia que él dirigía promovió y aceptó esto porque venía directamente del Papa. Lo que terminó de mover a Lutero fue la siguiente ola de indulgencias que ya no era para los vivos, sino para los muertos. Entonces, este dinero con el que se está levantando, con ese dinero se construyó la Basílica de San Pedro en Roma. Con ese dinero se levantó esta basílica, pero no les alcanzó, así que levantan una segunda ola de comercialización para los difuntos. Entonces, estos mismos emisarios van por toda Europa y van vendiendo. Ahora, bueno, mira, tú tienes tu certificado de salvación, pero ¿tienes algún familiar que haya muerto antes de que el Papa, inspirado por Dios, promoviera eso? Sí, claro, mi abuela, mi tío, mi primo, mi esposo, mi hijo, en fin. Digo, ok, hay la posibilidad de sacarlos del infierno o del purgatorio. Entonces, otra vez llevaban un catálogo, era más costoso porque, bueno, si usted está vivo y mintió y pagó 100 pesos, sacarlo del purgatorio es más difícil, así que hay que pagar no 100 sino 300. Y si usted cree que no está en el purgatorio sino en el infierno, bueno, ya son 1000 pesos. Así que lógicamente la ignorancia, porque no habían Biblias disponibles, es importante entender que aquí se conoce como una edad de oscuridad espiritual. Los únicos que tenían acceso a la palabra de Dios era el clero. Únicamente los sacerdotes podían leer la Biblia. Si a una persona le encontraran una Biblia era un delito. De hecho eran muy costosas también porque eran manuscritos. Cuando Lutero levanta esta reforma como tal, no había ninguna Biblia impresa. Todas las Biblias eran manuscritos y era muy caro acceder a una Biblia. Esta fue la gota que colmó la paciencia del monje Lutero, así que se levanta y publica sus 95 tesis que no vamos a estudiar en contra de la doctrina católico romana, pero es importante comprender que Lutero no reformó la mayoría de cosas. Por ejemplo, Lutero terminó sus días permitiendo la veneración dentro del catolicismo de María. Él no se movió en contra de eso.
Aún, por ejemplo, tenemos sesgos en los escritos de Lutero que fueron usados por Hitler. Es decir, en los escritos de Lutero había racismo. Muchas de las doctrinas hitlerianas usadas durante el Holocausto nazi hallaron fuente en escritos de Lutero. Entonces, eso como para que a veces nos quitemos esa idea de hay que seguir a Lutero y a Calvino, seguimos a Cristo. A nadie más, seguimos a Cristo, porque Cristo es Dios. Lutero no es Dios, Calvino no es Dios, John Hus, todos estos hombres no son Dios, Wesley no es Dios. Pero fueron hombres usados por Dios y nos vuelve a mostrar la Escritura lo mismo. Dios se vale de instrumentos imperfectos para llevar a cabo su buena obra. Amén. Ahora, teniendo claro esto, vamos a ver cómo la iglesia que se llama protestante, precisamente porque lo que hizo Lutero fue una protesta. Lutero es excomulgado, se le invita varias veces a echar para atrás sus doctrinas, sus publicaciones, y él se aferra todavía más a la Escritura. Es excomulgado de la iglesia cristiana, es perseguido por toda Europa, y no sería el único. Todos los reformadores sufrieron persecución en mayor o en menor grado. Con esto se dan fenómenos importantes, la impresión del primer libro, porque Gutenberg inventa justamente allí la imprenta, y el primer libro que va a ser impreso es la Biblia. La Biblia se imprime y se da una cosa maravillosa, es la traducción al alemán. Es decir que se traduce la Biblia al idioma del pueblo, y cuando el pueblo comienza a tener acceso a la palabra de Dios, cosas maravillosas comienzan a suceder. Ahora vamos a contextualizar la situación que vivía la iglesia en la época de Lutero. Desde el punto de vista del catolicismo sigue siendo muy similar, a excepción de que se pueden conseguir Biblias católicas en cualquier librería, pero no se promueve el estudio de la palabra de Dios, sino que se sigue hablando de que el único autorizado para interpretar la Biblia es el clero. Ahora, hermanos, eso está pasando también en la iglesia cristiana. O sea, a lo que quiero llegar es no solamente a que usted diga, menos mal que no soy católico, sino que revisemos lo que estamos viviendo. Porque hoy se siguen vendiendo indulgencias, y no las está vendiendo el catolicismo, las está vendiendo las personas que se identifican a sí mismos como líderes cristianos. Se venden ya no solamente salvación, porque de hecho hoy poco se habla de salvación. Algo que Roma tenía muy claro, vendía era salvación. La gente pensaba era en la salvación de su alma, porque se hablaba mucho de la doctrina del infierno. La gente tenía temor de ir al infierno. Hoy lo sabemos, la gran mayoría de iglesias cristianas, o que se llaman cristianas más bien, no hablan del infierno. Así que la gente está pensando es en qué, en este mundo, en este tiempo, y entonces le venden lo que ellos quieren alcanzar. Entonces, ¿quieres ser feliz? Siembra. ¿Quieres sanar tu enfermedad? Pacta. ¿Quieres que tu matrimonio mejore? Trae dinero a la iglesia. ¿Quieres que te vaya bien? Dale dinero a alguien rico. El pastor es rico, entonces dale dinero al pastor para que te vaya bien. Y a lo largo de estas 5 solas vamos a ver cómo, sin darse cuenta, la iglesia cristiana, en gran parte de ella, ha vuelto atrás y están a punto. Por eso es que es tan fácil lo que está sucediendo hoy, el ecumenismo. O sea, vamos a ver, hermanos, si se los puedo decir, yo no soy profeta, pero le aseguro que vamos a estar viendo cómo muchas iglesias cristianas van a adoptar nuevamente el catolicismo, van a ser recibidos nuevamente en el catolicismo, y vamos a estar viendo un tránsito de aquí para allá y otra vez una sola iglesia. De hecho, eso está anunciado en la Escritura, en Apocalipsis, no nos tiene por qué sorprender, pero vamos a verlo. Y hoy, a través del estudio de estas 5 solas que iniciaremos, vamos a ver por qué pasa eso. Es decir, estas 5 solas son el resumen, como fueron habiendo varios reformadores que iban postulando las verdades centrales del Evangelio, se hizo necesario establecer una suerte de confesión
de fe, una muy sencilla. Y estas 5 solas identifican a las iglesias reformadas. ¿Qué es una iglesia reformada? Una iglesia que adhiere a la reforma protestante, que está adhiriéndose al cristianismo histórico. Eso es lo que es. Y aunque no andamos poniéndonos títulos, sí es importante que usted sepa, esta es una iglesia reformada. Nosotros somos una iglesia reformada en ese sentido porque estamos adhiriendo a las 5 solas, que son las 5 posturas principales de aquellos que se levantan a separarse de la doctrina católico-romana y centrarse en el cristianismo histórico. Recuerden que es un estudio, así que si hay preguntas hasta acá, usted puede levantar la mano. ¿Alguien tiene preguntas? ¿No? Ok. Aquí hay una pregunta. Un mujer que nos ayude con el micrófono. Mauri. ¿Lutero sí tenía acceso a la palabra? Sí, él era monje, sacerdote, ellos tenían, solamente el clero tenía acceso a la palabra de Dios. Y la reforma arranca porque lógicamente Lutero se da cuenta de que no hay nada en la Biblia que hable de alcanzar la salvación por el pago de dinero, y mucho menos pensar en que alguien después de muerto puede alcanzar la salvación, porque la Escritura declara que a los hombres les es dado, les es otorgado el morir una sola vez y después el juicio. Después de que la persona muere, en el momento más bien en que alguien muere, su destino eterno ya está sellado. Después de muerto ya no hay nada que hacer. Pero allí la palabra ya había pasado por el canon, o sea, ya estaban establecidos los libros que nosotros conocemos. Y porque él terminó haciendo las demás doctrinas, por así decirlo, que usted acaba de explicar, que inclusive Hitler terminó adoptando, o sea, de dónde él sacó esas cosas. Podemos ver un proceso que lo hemos venido estudiando y es un proceso de santificación. El Espíritu Santo inquieta a este monje para levantar, despertar la iglesia, pero no podemos olvidar que él viene con una tradición de error, siguiendo muchas cosas. De hecho, si usted ha visto alguna vez un video o ha participado en un culto de una iglesia luterana, se va a dar cuenta que manejan muchos elementos que son parecidos al catolicismo, es decir, tienen una mesa como altar allí, son muy litúrgicos, es decir, un culto luterano que lo podemos encontrar fácilmente en las iglesias de Alemania, aunque aquí en Colombia también hay bastantes, tienen muchas cosas parecidas en su estructura al catolicismo, a una misa. Es decir, Lutero no rompe con todas las doctrinas y tradiciones católicas, sino que se levanta inicialmente es contra la venta de las indulgencias, contra esta autoridad papal. Y bueno, en la medida en que él va empezando, sucede algo que nos ha pasado, creo que a todos los que llevamos un tiempo conociendo el verdadero evangelio. Las vendas se van quitando, la luz va entrando en nuestros corazones y nos vamos dando cuenta que muchas cosas que antes considerábamos que eran buenas, ya no las consideramos buenas. El Señor va desplegando el panorama bíblico. Entonces con Lutero sucede exactamente lo mismo. La Iglesia Católica fue muy perseguidora, de hecho eso está comprobado también en la historia. Es una de las grandes propulsoras de la persecución judía. Es decir, el odio, el antisemitismo fue muy enardecido, combustible agregado desde el clero católico romano, y Lutero estaba en eso. Es decir, cuando Lutero da sus tesis, él no está diciendo qué mal perseguir judíos. De hecho, muchos de sus escritos hablan de la maldad del pueblo judío y de lo bueno que sería que los judíos no estuvieran. Y eso es usado después por Hitler para promover sus doctrinas de exterminio de la raza judía. Ahora, ¿Lutero impulsó a Hitler? No podemos llegar a sacar cosas raras, pero es importante que entendamos que no eran unos santos, porque a veces tenemos la idea de estos reformadores como hombres impecables y no es así. Habían muchos problemas. Por ejemplo, Juan Calvino,
otro gran reformador, él aprobó la matanza de muchos que no eran partidarios de la reforma. Entonces pensamos, no, Calvino lo dijo, y de hecho hoy en día, especialmente en Latinoamérica, por encima de Lutero, muchos tienen como venerado a Calvino, pero Calvino hizo muchas cosas terribles. Por ejemplo, Calvino siguió con la idea de María concebir, de la perpetua virginidad de María. Calvino siguió promoviendo que María murió virgen, algo que es contra la Escritura. Calvino seguía hablando de la Inmaculada Concepción de María. ¿Qué significa? Que para él María no había tenido nunca pecado, o sea, cosas que son completamente contrarias a la doctrina cristiana, porque María reconoce mi Salvador, o sea, y si necesito un Salvador es porque tengo también que pecado. Hablar de María sin pecado es una cosa que es hereje. Sin embargo, Calvino la tuvo hasta sus últimos días. Entonces ya eso en teología lo vamos a estudiar a fondo, las vidas de estos hombres, como para que a algunos se le quiten los mitos que tienen algunos allí, pero el fundamento principal es identificar las doctrinas fundamentales que nos identifican como protestantes y por qué las tenemos. Creo que hay una mano levantada, hermano. De acuerdo a todo esto, ¿estos dos hombres sí fueron salvos? Se cree que sí porque es que no podemos, por ejemplo, voy a tocar un ejemplo muy aterrizado acá. Cuando nosotros los reencauchados, ¿cuántos reencauchados hay aquí? Hay un poco de reencauchados. Yo soy un reencauchado. Cuando el Señor nos comienza a abrir los ojos y nos saca de los lugares donde estábamos, vamos a pensar en los siguientes 6 meses, ¿ya habíamos dejado atrás todas las doctrinas erradas? No. Si hubiésemos muerto en ese momento, ¿éramos salvos? Sí, pero teníamos todavía muchos errores y aún les puedo asegurar, hermanos, que en la medida en que más maduremos en Cristo, más nos damos cuenta de, oye, cómo pensábamos eso, oye, cómo hacíamos esto, oye, cómo promovíamos aquello. Entonces, bajo esa perspectiva, sí, porque todos los reformadores partieron de un principio que es una de las solas, solo fe. Entonces, la salvación por fe es lo que los va a llevar a ellos a esa salvación. Betty. Teniendo en cuenta todo lo que usted está diciendo, también podemos mirar que antes de Martín Lutero, anteriormente existían… ya hubo fuegos de la reforma. Exactamente. Sí. Sobre todo en el caso de Juan Hus, que fue quemado en la hoguera, porque fue uno de los primeros que empezó a dar sus misas en el idioma del pueblo. Exactamente. Así es. Y el que tradujo la Biblia también fue perseguido. Entonces se puede decir de que ya Martín Lutero es el que continúa. Sí, es el representante y se toma oficialmente la 31 de octubre de 1517 como el inicio de la reforma, porque fue el que de una manera como oficial publica unas tesis, las clava en la iglesia y de ahí se desata un movimiento muy fuerte. Pero como siempre, nosotros caminamos sobre la avenida que ha sido pavimentada por muchos mártires que han caído. Lutero no fue la excepción, él lidera la reforma, pero muchos otros ya habían dado la sangre para empezar eso. Nosotros hoy estamos caminando sobre un camino que ha sido asfaltado con sangre de muchos mártires, no solamente en Europa, si lo recordamos, aquí en Colombia, en 1940, el cristianismo evangélico era prohibido y muchos hermanos en la fe murieron. Aquí sus casas fueron quemadas, aquí en Colombia, las mujeres violadas, los niños asesinados, única y exclusivamente por ser cristianos. La libertad sobre la cual hoy caminamos fue pavimentada con el sufrimiento de muchos otros. Y nuestros hijos caminarán sobre el pavimento que nosotros también vamos dando. Micrófono acá. Hay Flor. Y yéndonos un poco atrás, porque la Iglesia Católica, y es la creencia de la mayoría de las personas, fue la primera iglesia y la cristiana sale de ella, pero yéndonos un poquito atrás, porque la historia también es clara, ya había una iglesia primitiva que pasó pues por muchas cosas. Cuando esta unión se da de la política romana con los cristianos o los primeros cristianos,
ya existía la Biblia escrita. Ujú. Ya estaba toda la Biblia completa Sí. en cuanto a las fechas del canon y todo eso. Sí. Bueno, lo que pasa es que no quiero enfocar mucho en la historia del catolicismo, pero bueno, la creencia general es que la Iglesia Católica fue la iglesia fundada por Cristo y que Pedro fue el primer papa, pero la historia, y vuelvo a decir, ni siquiera me voy a ir a la Biblia, aunque la Biblia es clara en que no, pero si nos vamos a historia de la humanidad, va a ser claro que el inicio de la Iglesia católico romana se da en el cuarto siglo de nuestra era. El emperador Constantino, de hecho, fue el primer papa y hubo una alianza político-religiosa. El cristianismo hasta ese momento era ilegal y luego de esta unión el cristianismo pasa de ser ilegal a ser la religión oficial de todo el imperio romano. Para esos hombres que estaban del lado del cristianismo liderando, aparentemente fue una gran victoria, porque ahora todos tenían que ser cristianos, pero desde el punto de vista espiritual fue la gran tragedia, porque antes de eso los miembros de la iglesia eran puros. Todos pecaban, pero hacerse cristiano significaba perder la ciudadanía romana si se era ciudadano, estar expuesto a la confiscación de todos los bienes materiales, estar expuesto a la ejecución por ser cristiano. Entonces, no todo el mundo se hacía cristiano, sino verdaderamente quien era cristiano, pero luego se invierten los papeles y quien no era cristiano se exponía a la confiscación de los bienes, se exponía a la ejecución. Entonces todo el mundo comienza a identificarse como cristiano, aunque no lo fuese. Entonces el inicio del catolicismo romano es completamente rastreable al cuarto siglo, es decir, que cuando escuchamos es que esa es la verdadera iglesia, porque no, esa arrancó en el cuarto siglo, producto de la decadencia espiritual que estaba ya también al interior del cristianismo, pero eso es historia como tal, se puede verificar. Y lo que sucede en 1500 es que vuelve a salir la verdadera iglesia del seno del catolicismo romano, que católico significa universal. ¿Por qué? Porque el imperio romano regía prácticamente todo el mundo conocido y se llama Iglesia Católico Romana porque Roma era la que estaba allí. La condición que se dio para que Constantino aprobara la oficialización del cristianismo es que él iba a ser el líder de esa nueva iglesia, así que ese es el primer papa. Si nosotros hablamos que estos señores, Calvino, Arminiano y todos ellos, Arminios y todos ellos, eran tan pecadores como nosotros, Sí. se equivocaban tanto y hacían todo, y sin embargo, ¿por qué estudiar esas doctrinas? ¿Por qué seguir esas doctrinas? ¿Por qué las iglesias se separan por esas doctrinas y no simplemente seguimos la palabra, que es lo que es perfecto? Porque no aplicamos la palabra. Esa es la razón, porque no se aplica la palabra, porque 1 Corintios nos habla de lo absurdo que es cercenar el cuerpo de Cristo por seguir. En esa época hablaban realmente de apóstoles, Pedro, Pablo, Apolos, es decir, y hoy, a pesar de todos esos errores que no los tenía Pablo, que no los tenía Pedro, que no los tenían ellos, la iglesia se sigue dividiendo porque la iglesia está constituida por hombres y muchos son necios y siguen hacia allá. Una pregunta, Juan, ¿por qué se dice que nosotros hacemos hoy día parte de la iglesia reformada? ¿Y qué pasó? O sea, con la verdadera iglesia desde el siglo III hasta el siglo XV, cuando empezó nuevamente esto. Ahí es donde se habla siempre de un pequeño remanente que estuvo allí, atrapado en medio, porque no había nada más. No había acceso a la palabra de Dios, es decir, la gente crecía y lo que el cura decía, o sea, no tenía posibilidad absolutamente de nada, pero ahí lógicamente seguimos viendo el obrar del Espíritu Santo que seguramente preservaba, porque aún en medio de este periodo del siglo IV hasta el siglo XVI en la Reforma, vemos luces. Hay algunos teólogos católicos que, como Agustín de Hipona, que fue muy usado por el Señor y muchas de sus doctrinas todavía son de consulta obligada para los pastores. Entonces Dios sigue dando eso.
Y decimos que somos reformados simplemente por identificarnos con la salida que se da de ese falso lugar a comenzar a seguir otra vez el cristianismo histórico, que es el que se tuvo cuando Cristo funda su iglesia, y es lo que vemos nosotros en el Nuevo Testamento. ¿Okay? No me han dejado decir la primera sola y se nos va a acabar el tiempo. Es corta la pregunta. Lo que entendí es que la primera iglesia fue la cristiana, y cuando se la prohíben y se une con el imperio, se convierte en el catolicismo romano. Uh-huh. El cristianismo siempre fue prohibido. Cuando Cristo muere, de hecho, vamos más atrás. Cuando Cristo está en sus 3 años y medio de ministerio terrenal, era perseguido por los fariseos. Cuando Cristo muere, asciende al cielo, se desata la persecución. El libro de los Hechos, en el capítulo 7, inicio del 8, nos deja ver cómo Pablo, el apóstol Pablo, que en ese momento no era cristiano, se convierte en el líder de la gran persecución de la iglesia cristiana. Luego tenemos cómo Dios mueve las cosas, y los judíos, aún los no cristianos, son perseguidos también por el imperio romano. El emperador Claudio César los expulsa completamente de Roma, se llama una diáspora, pero dentro de los judíos cristianos eran todavía más aborrecidos, y luego de que Nerón quema la ciudad de Roma en un acto necio, porque los emperadores se iban levantando monumentos, palacios en honor a ellos, y cuando Nerón llega al trono, no hay espacio para construir, así que lo que él dice es: voy a quemar todo y voy a levantar un palacio de oro, pero se le sale el fuego de control, quema toda la ciudad de Roma y culpa a los cristianos, y se desata la persecución más feroz que se tiene conocimiento en esa época. Y así vive el cristianismo hasta que comienzan a ceder poco a poco, cansados de la persecución, y se dan dando acercamientos con la rama política de Roma. Ahora hagamos un paralelo muy pequeño. Eso es lo que está viviendo hoy. Muchos están viendo como un triunfo del cristianismo que los políticos estén viniendo a las iglesias. Muchos están viendo como un triunfo el que salgan los candidatos de la iglesia, que mire, es que si somos amigos del alcalde, el alcalde nos da sillas, el alcalde nos paga el aire, el alcalde nos presta el estadio, y comienzan a ver que son supuestamente ventajas. Ahora somos más reconocidos, ahora tenemos voz y voto, ahora hacemos una cantidad de cosas, pero están volviendo a repetir la misma historia de hace 17 siglos. La misma historia, es una cosa bien absurda, pero tiene que darse para cumplimiento de las escrituras. Por acá hay una mano levantada. Hermano, las olas van a quedar para el otro domingo, quedan 3 minutos. Las olas quedaron solas. Algo que me genera algo de preocupación es que muchas personas dentro del catolicismo se sostienen en la idolatría a María, viendo que Calvino también hizo lo mismo. ¿Qué tan contraproducente es identificarnos a nosotros como parte de la iglesia cristiana reformada cuando Calvino también hacía lo mismo? No, es muy bueno identificarnos, porque volvemos a lo que le decía el hermano. Tenemos que comprender que esto ha sido un proceso, es decir, fueron del siglo IV al siglo XVI, 12 siglos de total oscuridad. Es decir, también pretender nosotros que estos hombres iban a derogar toda la doctrina que tenían metida en la cabeza, todas las tradiciones de un momento a otro, sería ir en contra y traer juicio sobre nosotros mismos, porque nosotros estamos en un proceso de santificación paulatino. Entonces, el punto es identificarnos como reformados. ¿Por qué? Porque hacemos parte de la iglesia que salió de Roma, pero no nos identificamos como calvinistas, ni luteranos, ni wesleyanos, ni ninguno de ellos. O sea, seguimos cristianos. Ese es el punto que tenemos que llegar. Hubo una prédica que el Señor nos regaló hace como 4 años aquí, se llamaba Sin Apellido, muy bonita. Por ahí creo que está grabada. Es decir, no estamos poniéndonos apellidos, es decir, somos de Cristo, tenemos un solo dueño, tenemos uno solo al que seguimos incondicionalmente, pero tampoco vamos a echarle toda la tierra a estos hombres que dieron sus vidas para sacarnos de Roma. Entonces hay que ver las cosas en su justa proporción.
Ok, 9:59, se acabó el tiempo del estudio, pasó bastante rápido, hermanos. Así que, bueno, esa fue la breve introducción a la Reforma. El próximo domingo, si Dios lo permite, estaremos estudiando las primeras solas o postulados de la Reforma cristiana. ¿Hay una pregunta? ¿No? Ok. Ahí hay una pregunta. Terminemos con estas dos preguntas, prestemos atención y con eso cerramos el estudio hoy. Buenos días. Buenos días. En la Biblia dice que Jesús le dijo a Pedro, tú eres mi roca y en ella edificarás mi iglesia. Tú eres Pedro, sí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué iglesia fue la que edificó Pedro? Bueno, dos cosas hay que entender allí. Cuando el Señor dice, tú eres Pedro, está diciendo Petros como tal, y sobre esta Petra, que están las dos palabras allí en griego, edificaré. Ser una iglesia judeocristiana y se convirtió en una iglesia más de extracción gentil. Es decir, que el ministerio de Pablo en ese sentido tuvo mucha más trascendencia, mucha más injerencia que el ministerio del propio Pedro. De hecho, no es casualidad que prácticamente el 60% del Nuevo Testamento es escrito por Pablo, no por Pedro. Entonces, ahí tengo muchas razones, pero la razón principal es esa, es decir, sobre cuál es la roca sobre la que Cristo está edificando. El fundamento es ese, la declaración de que Cristo es el Mesías. Si Cristo no es el Mesías, no hay iglesia cristiana. ¿Sí? Ok, aquí hermano, y con esto terminamos. Pastor, para desglosar espiritualmente la iglesia católica, apostólica y romana, hay que estudiar Apocalipsis del 17 al 20. Ahí está espiritualmente. Hay bastante de lo que se va a dar más adelante. Bueno, mis amados, vamos a disponernos para iniciar, continuar nuestra adoración al Señor. ¿Qué pasó? Así que pongámonos sobre nuestros pies.